solas vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros, unos nuevos mecenas desde Pamplona. Queremos agradeceros todo lo que nos dais cada mañana, las secciones diferentes, la información sosegada, la sobremesa cafetera. Gracias Fernando, gracias María, gracias Pilar y todos los que aportáis un granito de arena en este programa. En serio, muchas gracias por acompañarnos y en estas épocas. Y bueno, pues nada, a partir de ahora Osquía, Iván y una nueva criatura que viene en camino y que queríamos compartir esta noticia con toda la familia cafetera. Esperamos poder educarla en los valores que tanto le faltan a esta sociedad y poder cambiar nuestra parcela del mundo poco a poco. Pues lo dicho, en estas épocas hay que compartir las buenas noticias. Un abrazo desde la vieja Iruña. Nos oímos, nos vemos. Ánimo, Resistencia. Gracias, Osquía. Gracias, Iván. Y enhorabuena en nombre de la comunidad cafetera. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. As we seek to recover better together, we must make concerted efforts across the decade of healthy aging, 2020-2030, to improve the lives of older persons, their families and communities. The potential of older persons is a powerful basis for sustainable development. More than ever, we must listen to their voices, suggestions and ideas to build more inclusive and age-friendly societies. El aislamiento sigue siendo la mejor forma de preservarnos. Y esto es algo que le pido puntualmente a los mayores de 65 años, a los que tienen enfermedades prevalentes, porque son las personas de mayor riesgo. Preservar el aislamiento de esos sectores de la sociedad, la de nuestros mayores adultos, de las personas que tienen enfermedades prevalentes, es definitivamente un mecanismo que nos permite garantizar la vida de esas personas. Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid. La propia Comunidad Autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que el Gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es Francisco Franco. Solicito la palabra al amparo del artículo 72 para solicitar la aplicación del 103, ya que se han vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado, y el artículo 104 para ordenar que se retiren del diario de sesiones. He tenido ocasión de decirlo otras veces. Esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión. A todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara, les pido, por favor,
por el bien de la convivencia en la Cámara. Les pido, en definitiva, por favor, educación. Educación es todo lo que les pido. Esta sesión de control no ha sido precisamente ejemplo de ello. Es como el día de la marmota. En realidad tampoco, porque tenemos novedades con lo de Madrid, pero a mí ya es que me da hasta pudor. Claro, nosotros, este es un programa de radio que se escucha en todo el mundo. La comunidad de La Cafetera, los oyentes están repartidos por todo el planeta y algunos están muy preocupados por lo que ocurre en los lugares que les dan acogida. Y nosotros estamos aquí hablando de Madrid como si fuera el epicentro del planeta Tierra, en pleno universo Madrid. Y donde llueve, lo que llueve en Madrid. Claro, como yo tengo raíces aragonesas, esto lo veo muy claramente. La prensa madrileña no lo ve tan claro. Por eso las portadas están sistemáticamente marcadas por la ciudad de Madrid, lo que ocurre en Madrid. A ver, hay 5 millones de habitantes, algo de impacto tiene lo que ocurre aquí con lo que respecto a lo que ocurre por densidad de población, aunque sea. Pero es verdad que la sobreimportancia que tiene, yo sé que provoca también mucho rechazo. Pedimos disculpas en nombre de la audiencia cafetera, pero este programa le cuenta al mundo qué es lo que pasa en este pequeño país llamado España, para que tengáis una noción, porque aquí vivimos cosas muy surrealistas. Acaban de inhabilitar al presidente de una comunidad autónoma, de Cataluña, por no cumplir las instrucciones que le daban autoridades superiores. Por rebeldía, básicamente. Porque le dijeron que quitase una pancarta de apoyo a los presos del Procés y no la quitó, de la fachada del Palacio de la Generalitat, del lugar de gobierno de Cataluña. No quitó la pancarta y le han inhabilitado. Es decir, le han quitado la posibilidad de continuar siendo presidente de una comunidad autónoma, que eso se vota en las elecciones, eso es una cosa muy seria. Cuando coges y quitas a un tipo al que han votado la ciudadanía. Bueno, sin ningún pudor. Lo han arrasado en los tribunales por no retirar una pancarta, porque decían que con eso estaba desobedeciendo. Y ahora tenemos una presidenta de comunidad autónoma que amenaza con no cumplir las directrices de las autoridades sanitarias, que están provocando muertos, cuidado, en la pandemia. Amenaza con no cumplir las directrices porque han dicho que tome medidas. Le han instado a que el confinamiento se haga más pronunciado porque está muriendo gente. Bueno, pues ella se declara en rebeldía, dice que no lo va a cumplir, amenaza con no hacerlo. Además rompe el acuerdo al que había llegado. Y dice, pero si acaban de inhabilitar a un presidente de comunidad autónoma, si al final acabarán interviniendo haciendo un 155 a la comunidad autónoma de Madrid. ¿Cómo será que, decía Ramón Lobo esta mañana, decía, pero de verdad no hay alguien que pueda empaquetar a la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y que la confinen en, no sé, una aldea de Níger y que Telepizza le envíe allí la comida? Y le contestaban los usuarios, ¿pero qué te ha hecho Níger? ¿Qué te ha hecho Níger para enviarles esa desgracia? Ay, cafetera, muy buenos días a todos. Y es que no queríamos tampoco poner esto en tono de humor porque roza el vodevil de lo absurdo, pero María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Lo que pasa es que es difícil afrontarlo de otra manera. Sí, porque ya solo nos queda eso, ¿no? Ya, como ya vemos que no nos hacen caso, ¿no? Que a la ciudadanía no le hacen caso reivindicando que esto se tome de manera seria, pues nos lo tomamos a la misma broma que se lo toman algunos. Porque vamos, tener que estar a día 1 de octubre, después de esa gran reunión que hubo entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, y estar a 1 de octubre todavía sin medidas aplicadas porque es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere obedecer, hombre, pues ya es que roza lo absurdo y lo patético. Sí. Independencia para Madrid, insumisión, dice por aquí Córcholes Caray, aunque dice Jodelope, oye, que la población de la Comunidad de Madrid son 6,6 millones, la población andaluza 8,5 millones. Mira, no lo sé, Jodelope, yo sé, es verdad que tiene un extraordinario protagonismo, también es verdad que la insumisión de ni más ni menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, aquí hay una cuestión, ¿está actuando en solitario Isabel Díaz Ayuso o está actuando respaldada por Pablo Casado, el líder de la oposición? Es decir, ¿quiénes son? ¿Dónde se agrupan los irresponsables? Lo dice alguien como yo, que cuando esta crisis estalla en Wuhan, al principio del mes de enero, y empezamos a tener conocimiento, y aquí se anuncia el posible cierre del Mobile World Congress, ¿os acordáis de todo aquello? Yo era el que salió en televisión diciendo, bueno, cuidado, que esto se nos habrá olvidado en abril. Pero de entonces ahora han pasado unas cuantas cosas, ¿eh? Y hay unos cuantos fallecidos. Después de 50.000 fallecidos, ponerse a retar
y a tomar el pulso. Todavía entonces nos parecía que podía ser como el SARS o como la gripe aviar, que pasó inadvertida y hubo un gran escándalo farmacéutico y sin embargo luego no ocurrió nada, por fortuna. Aquí teníamos incluso a Donald Trump diciendo, esto se marcha con la primavera. Había un cierto consenso internacional, hubo gente que acertó, Iker Jiménez. Pero, bueno, digamos que en aquel momento parecía una buena idea. Ahora bien, después de 50.000 muertos, andar librando un pulso contra las autoridades sanitarias en estas circunstancias no ya es irresponsable. Esto debería estar hasta tipificado penalmente, porque esto va a tener consecuencias claras, consecuencias directas sobre la vida de la gente. Y lo dice alguien al que no le hace ninguna gracia volverse a confinar, porque a nadie nos hace ninguna gracia. A nadie nos apetece absolutamente nada tener que volver otra vez un paso atrás en nuestra vida, ¿no? Bueno, los que estéis viendo esto desde el exterior, desde el extranjero, pues esto es lo que está pasando en vuestro pequeño país, en vuestras pequeñas comunidades. Ahí en España vivimos con un cierto desasosiego. Esto hoy ocupa todas las portadas de los periódicos, ¿eh? Atención a la perspectiva. Os voy a hacer el relato preciso de este asunto. Sanidad indica una serie de medidas a la Comunidad de Madrid, según las cuales los expertos creen que se podría reducir el número de contagios, reducir la curva. La Comunidad de Madrid dice que no le parecen mal y llegan a un preacuerdo. Pero el día del anuncio se desmarcan y dicen que las medidas de confinamiento van a ser mucho más relajadas. Sanidad sale en los medios con el rostro visiblemente enfadado, el ministro Illa. Y salen a la vez para decir, nosotros las recomendaciones que hemos hecho son mucho más duras. Bueno, de ahí todos los periódicos titulan con la guerra abierta entre Sanidad, a pocos días de haberse declarado una tregua, se rompe, salta por los aires. Y llega esta semana. Se anuncia un principio nuevo de acuerdo. La Comunidad de Madrid acepta, porque además ponen una condición, que se aplique en toda España. Y coge Sanidad y dice, siempre que tenga el mismo número de habitantes, mismo número de afectados, las medidas tienen que ser estas. No nos lo apliquéis solo a los madrileños, sino a toda España. El resto de España dice, oye, a nosotros dejarnos en paz. Bueno, pero en efecto, desde una perspectiva de responsabilidad, pues tiene lógica que si se aplica en un lado, se aplica en el otro, pero no debería ser una batalla como si fueran estudiantes, este ha copiado y yo no. Bueno, cada uno que batalle en lo que crea dependerá también, efectivamente, de la densidad de población, el acceso a la sanidad, la ocupación de las UCIs, el número de UCIs disponibles, la proximidad con otros lugares, la posibilidad de confinamiento por la distancia social, en fin, por las razones que sea. Pero bueno, Sanidad accede y lo aplica en toda España. Y cuando ya tienen el acuerdo firmado, se vuelve a desmarcar la Comunidad de Madrid y dice, no, pues ya tampoco me interesa. Y vuelve a rebajar. Y dice que no va a cumplir las directrices enviadas por el ministro Illa. Así que Madrid en una rebeldía permanente. Bueno, pues ¿sabéis cómo titulan los periódicos? Según el ABC, Illa impone el cierre de Madrid y Ayuso se rebela. Según el periódico El Mundo, Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid. Según el periódico La Razón, Ayuso recurrirá al Supremo, el cerrojazo de Illa a Madrid, como si Illa tuviera una llave y hubiera decidido encerrar a toda la población, incluido a todos sus familiares que viven en Madrid, y a todos sus conocidos, y a todos los políticos, y a todos los profesores, y a todos los alumnos, y a toda la gente que conoce en Madrid. Resulta tan grotesco la manera en la que se presenta esto en los medios de comunicación en España, que da como para romper las portadas de los periódicos. Es un auténtico escándalo. Ayer me pasó una cosa que seguro que vosotros, los oyentes de La Cafetera, reconocéis perfectamente, porque entiendo que lo que le está pasando a este país, una de las más graves enfermedades, tiene que ver con el estado de salud de sus medios de comunicación y el papel que han decidido arrogarse. Y el equipo en el que juegan, que no sabemos muy bien cuál es, ni para quién es, ni para quién trabajan. Ayer iba por la calle y oigo una chica que estaba paseando un perro y le dice a otra persona, le dice, chicos, yo es que lo veo clarísimo, porque yo escucho la COPE, Onda Cero, pongo Antena 3, pongo Telecinco, pongo Televisión Española, escucho todas las radios, veo todas las portadas de los periódicos, todo el mundo dice que el gobierno lo está haciendo mal. Joder, ¿lo estará haciendo mal? Eso sí, no escucho la SER, dijo. Dije, bueno, no, póntela también, porque, digo, eso lo habrá dicho como algo identitario, porque basta con conectar un ratito las radios para darse cuenta de que hay una posición prácticamente unívoca. Algo está pasando.
Algo está pasando. Entiendo que estén todos en una operación de cambiar el gobierno, o que no estén conformes con este gobierno, o que les parezca que este gobierno es demasiado progresista para sus anhelos. Cosa que también llama la atención, porque cualquiera diría que tenemos un gobierno que está nacionalizando los sectores de producción. Porque las medidas que se han tomado son medidas de carácter social, pero que están en sintonía con las medidas que se están tomando en Europa. Tampoco es que sean de un revolucionario. Bueno, todo el cuarto poder, le llaman, como dice Alberto Martínez. Es un auténtico escándalo, pero claro, a ver quién es el guapo que critica esto. Lo hago yo y veremos a ver las consecuencias a medio y largo plazo. Así que lo mejor va a ser irse al bosque o a Nueva Zelanda, como decía la Mary, que hoy se ha levantado esta mañana diciendo que se quiere ir a vivir a Nueva Zelanda. Que hay que lo llevo pensando hace tiempo, ¿eh? No, pero esto desde... ¿pero nunca lo habías dicho? Nunca lo habías dicho. Bueno, no públicamente, pero esto lo llevo pensando desde antes de verano. Digo, si es que mi destino está en Nueva Zelanda. No lo sé. Lo que pasa es que tengo que pensar... Lo que no sé es por qué te ha dado por Nueva Zelanda, porque por la gestión pues porque que está han gestionado haciendo, muy bien la pandemia. Ya. Han gestionado muy bien la pandemia. La primera ministra me gusta muchísimo. De hecho, tienen elecciones ahora el 17 de octubre, así que igual doy el coñazo por aquí. Y sí, mi destino un poco caro está el en viaje a Nueva Nueva Zelanda. Está un poco alejado. No sé qué tal tiempo hará Bueno, en Nueva Zelanda. A ver si algún oyente de la cafetera desde Nueva Zelanda nos da unas que se pongan en contacto conmigo. Unos inputs. A ver qué tal se está por ahí. Ayla dice... Los medios, no todos, dice, son partidistas. Es una manipulación espectacular. Estamos viviendo, de verdad, claro, también con la irrupción. Pensábamos que el mundo iba a ser más libre con tanto debate público, con tantas redes sociales, con tantos medios de comunicación, unos frente a otros. Habría como más diversidad de opiniones. Bueno, yo no sé, el poder del dinero se acaba concentrando, los intereses, pero esto, de verdad, puede ser un auténtico... En fin, es el país de la pandereta. Dice Cristina que Nueva Zelanda es precioso. Bueno, algún oyente de la cafetera, a ver, si estáis en Nueva Zelanda, y tiene un clima parecido a España. Pues tiene... que tiene un clima parecido a España. O sea, posible. Es que lo tiene todo. ¿Qué tiene de malo Nueva Zelanda? Pues Nueva Zelanda es un planazo para hacer una serie de programas allí. Pues pero, eso te he dicho. Pues eso, hay que... Es que no confías en mí. Hay que montar una comunidad neozelandesa. Dice María, yo también quiero ir a Nueva Zelanda, me gusta el clima, los paisajes, el mar, dice Angélica. Claro. Dice, a Somalia no, que están esperando a Carlos Herrera. Te advierto que en este momento hasta Somalia es una buena alternativa. Bueno, el caso es que, por lo menos frente a Madrid, que tenemos una comunidad autónoma en rebeldía, yo no sé las cifras, las estadísticas, tampoco uno... Es decir, yo estoy convencido, a mí me cuesta creer, honestamente lo digo. Yo creo que aquí la operación en la que estamos es simplemente que nadie quiere apuntarse políticamente el coste de tener que confinar Madrid. Y entonces Isabel Díaz Ayuso, a lo mejor pensando que iba a tener como menos repercusión la polémica, aunque su discurso ha conseguido colocarlo en las portadas de los periódicos, pero piensa mejor que lo impongan, y así, si se enfadan los hosteleros, que se enfaden con el gobierno, no que no se enfaden con la presidenta de la comunidad autónoma. Es decir, que el coste lo asuma otro. Pero claro, es que mientras tanto, y supongo que es la misma relación que tiene el gobierno, que debería haber intervenido Madrid en la primera duda. Si estamos hablando de gente que está siendo ingresada, yo no sé dónde está la dificultad para coger y decir en rebeldía, fuera. Ya está, confinado, si es que no habéis cumplido los requerimientos. Había unas exigencias. Tenía que haber suficientes rastreadores, tenía que haber médicos de primaria. No hay nada de eso, no se ha hecho nada. Se ha mirado, se ha anunciado hospitales para el futuro, se ha anunciado ladrillazo, y aquí nos hemos vuelto a comer otra vez el lío de la gestión esta. Es que es muy fuerte. Almohadilla, la cafetera, desmedidas. Almohadilla, la cafetera, desmedidas. Es el hashtag con el que hoy vamos a comentar la actualidad y os pedimos participación. Ayuso dinamita este acuerdo al que llegó con Sanidad, amenaza con no obedecer a las autoridades sanitarias y aquí no pasa nada. Aquí la prensa lo que dice es que Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid, o que Illa impone el cierre de Madrid y Ayuso se revela. La presidenta de una comunidad autónoma. Para quienes nos escuchan desde otros países, España se divide en comunidades autónomas, que es como unas subdivisiones, casi federal, unas subdivisiones así de gobierno que tienen sus propias elecciones y sus propias normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto pues hay algunos derechos históricos que se ven reconocidos y eso les permite gestionar sus impuestos, etcétera, pero tiene sus propias elecciones. Pero luego está el gobierno central como que coordina un poquito todo este asunto. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso preside una de esas comunidades autónomas y se ha rebelado contra el gobierno central, no quiere cumplir. Y acabamos de expulsar a un presidente de comunidad autónoma por una cosa mucho menor que fue no retirar una pancarta. Y así vamos. Bueno,
vamos a ver si son capaces realmente de no cumplir, porque no lo van a tener tan sencillo, porque acaba de publicarse la orden en el BOE, Sanidad ha publicado en el BOE las nuevas restricciones, subraya que son de obligado cumplimiento. El Gobierno da 48 horas a Madrid para hacer efectivas las limitaciones una vez sean notificadas. Este pulso entre el Gobierno y Madrid es un pacto que ha acabado en guerra abierta, dicen hoy en el periódico El País. Solamente hace unos días, el miércoles, parecía que había, entre la Moncloa y el Ejecutivo de Madrid, había un atisbo de sintonía, un espejismo que ha estallado por el eterno pulso interno entre el PP y Ciudadanos. Y claro, vergüenza y ridículo para Ciudadanos, que el mismo miércoles decía: por fin hay sintonía, por fin hay encuentro, por fin hemos conseguido sosegar el tal. Y entonces Isabel Díaz Ayuso, que no es muy gobernable porque vive en una realidad paralela, pues ha decidido declararse en rebeldía. Ayer, en todo caso, conocíamos las restricciones. Mucho ojo, porque también serán de aplicación para otros lugares de España que se encuentren con densidades de población parecidas y densidades también e índices de contagios similares. Así que esto es de interés para el oyente medio de la cafetera que se encuentra en los grandes núcleos urbanos, quizá no tanto para aquellos que viven en los pueblos y que se están preparando para acogernos algún día. Hemos decidido que aquellos municipios de más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada de 500 o más casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, medido hasta 5 días antes de la fecha de evaluación para evitar los retrasos en notificación que se producen en algunas comunidades autónomas, que además presenten un porcentaje estos municipios de más de 100.000 habitantes de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID superior al 10% y que además formen parte de una comunidad autónoma con unas unidades, con una ocupación de camas por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35%, tengan que aplicar varias medidas. Bueno, y la prensa retorciendo como puede la información para tratar de señalar como culpable al ministro Illa sobre las restricciones, a pesar de que han sido pactadas con las comunidades autónomas. Eso sí, con el voto en contra del Partido Popular en Madrid, con quien había llegado a un preacuerdo. Es que se ha extendido al resto de España porque ellos lo han exigido. Habían llegado a un acuerdo con ellos, lo rompen unilateralmente y aún así todavía la prensa dice hoy que hay dudas sobre la legalidad, que Illa está retorciendo la ley para cerrar Madrid y Ayuso no le ve validez, como si Ayuso decide ver en el ministro Illa la imagen de la Paca o a Francisco Franco, como si fuera relevante las visiones de Ayuso. Bueno, es verdad que el consejero de Sanidad de Madrid salió públicamente insistiendo en que el documento ese jurídicamente pues tampoco les vincula, que no es válido. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del Reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Pues no quieren aplicar estas nuevas medidas en la Comunidad de Madrid, no quieren enfrentarse a los hosteleros, no quieren enfrentarse a los sectores económicos que piensan que esto les puede perjudicar. Cuidado que son medidas, aun con todo, mucho más flexibles que el primer confinamiento, porque, como sabéis, en otras grandes ciudades de España permite salir, por ejemplo, llevar a los niños al colegio, acudir a los lugares de trabajo. Lo que no permiten es mantener una vida en la calle y encuentros familiares muy intensos, pero también se está poniendo demasiado énfasis en un asunto que es bastante abierto, bastante más abierto de lo que habíamos visto. Bueno, 5 autonomías votaron en contra de esas medidas en el Consejo: Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta, mientras que Murcia se abstuvo. Todas las demás votaron a favor. Madrid se ha opuesto, a pesar de que el martes solamente, a través de su vicepresidente Ignacio Aguado, dio el visto bueno a este mismo acuerdo que habían alcanzado de forma bilateral con el Ministerio. Luego deciden romperlo. ¿Nadie entiende su marcha atrás? Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid. La propia Comunidad Autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado
en el que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado de los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas. Así que este es el lío político fundamental, este es el lío político que hoy protagoniza la prensa en España. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia. No estás sola. Mucha paciencia, querida amiga. Así que sí, sería toda una ironía del destino que el 1 de octubre fuera intervenida la Comunidad de Madrid. Hoy, 1 de octubre, el día en el que, en fin, coincide la fecha con el procés catalán, que tuvieran que intervenir con un 155, aplicarle un 155 a Madrid. Sería toda una ironía del destino, como decíais en el chat. Bueno, pues esto es lo que vemos en las portadas de los periódicos. En el periódico El País, Madrid se rebela contra el plan de sanidad de confinar la capital y ya anuncia una orden en el BOE, a la que el gobierno de Ayuso niega validez jurídica, y autonomías del PP y Cataluña rechazan también los nuevos criterios. Sánchez sopesa cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el Partido Popular. Este es el gran titular de portada, junto a Muere Quino, el dibujante en español más internacional, el padre de Mafalda, que falleció ayer a los 88 años de edad en Mendoza, en Argentina. El nombre va a estar siempre ligado a este personaje, Mafalda, la niña sabia, respondona. Pues ha protagonizado 1928 tiras que se publicaron entre el año 64 y el 73. Un personaje que goza del más absoluto reconocimiento internacional y también del cariño, no solamente de los lectores de una generación, sino que ha sido transversal a varias generaciones y sabemos muy querido por la audiencia de este programa, que lleváis desde ayer recordando la figura de Quino y la figura de Mafalda. Bueno, esa es la portada protagonista en el periódico El País. En el resto de periódicos similares informaciones, pero con enfoques radicalmente diferentes. Y ya retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid. Y de cuando es Madrid el que se está declarando en rebeldía, y también Mafalda en la portada. Eso en el periódico El Mundo. En el ABC, y ya impone el cierre de Madrid. Ayuso se revela, dice el periódico ABC. En La Razón, igual, Ayuso recurrirá al Tribunal Supremo. El cerrojazo de Madrid no acepta la imposición del ministro Illa, y esto lo dice sin comillas. Un acuerdo sin consenso no es válido, dice. Apela a la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para recurrir, y varones del PP rechazan un frente común. Esto no va de vida contra muerte, dicen. Y ayer hubo lío en el Parlamento. Según el periódico La Razón, Sánchez vuelve a callar ante las ofensas de sus socios al rey. Resulta que Gabriel Rufián mostró en el Congreso de los Diputados una foto de don Juan Carlos y del actual rey Felipe VI, entonces un niño, con Franco. Y entonces dijo, como sabéis que Pablo Casado había dicho en un vídeo que al rey lo habían votado los españoles, no como al presidente del gobierno actual, en fin, que eso ha provocado mucha viralidad y ha sido muy motivo de mucha sorna, pues entonces Gabriel Rufián cogió el testigo y dijo: ¿quién ha votado a Felipe VI? El único que le ha votado fue un español llamado Francisco Franco, y montó un revuelo en el Congreso de los Diputados. La Casa Real, cálmense, la Casa Real, la madre del Cordero. ¿Qué le voy a decir? Simplemente una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático. Y señores y señoras, pido silencio, de la derecha, por favor, de la extrema derecha, pido silencio. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. Muchas gracias.
Así que revuelo en el Congreso de los Diputados. Esto dijo Gabriel Rufián, pero la ironía no le sentó muy bien a Pablo Casado, y contestó. Presidenta, solicito la palabra al amparo del artículo 72 para solicitar la aplicación del 103, ya que se han vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado, y el artículo 104 para ordenar que se retiren del diario de sesiones. Según el presidente del Gobierno, lo responsable es atacar al rey y lo irresponsable es defenderlo. Es el mundo al revés. Pero, señora presidenta, usted tiene la responsabilidad de no tolerar una acusación como la de Esquerra Republicana y el señor Rufián diciendo que la jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada. No se puede agredir así a las instituciones con la complicidad de este Gobierno. No todo vale. Basta ya, señora presidenta. Así que lío con este asunto que empujó el debate político hacia el asunto de la monarquía. El otro día el señor Pablo Casado dijo algo que me tiene reflexionando desde entonces. Dijo: los españoles hemos votado a Felipe VI, pero no hemos votado a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón. Claro, aparentemente esto sería una estupidez, pero el presidente de su partido no es ningún estúpido. Si dice algo así, lo está diciendo por algo. Y lo he estado reflexionando y he escuchado su intervención de hoy y es muy interesante. Ha reivindicado la monarquía, pero no tanto la parlamentaria, sino la de los últimos 500 años. Y eso tiene una significación muy interesante. Para ustedes, el fundamento del poder soberano no es el Parlamento. Por eso el señor Pablo Casado dice que a Felipe VI sí se le ha votado y, sin embargo, a los miembros de esta Cámara no. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es un planteamiento muy interesante, que es antidemocrático y que es inconstitucional. Y permítanme un consejo. Están haciendo ustedes muchísimo daño a la monarquía parlamentaria. Cuando ustedes utilizan a la monarquía parlamentaria para escudarse y tratar de politizar el Poder Judicial, le están haciendo muchísimo daño. Cuando ustedes, señorías, identifican con las ideas de la derecha a la monarquía en este país, ustedes le están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano. No nos hagan el trabajo, señorías. Así que, mientras tanto, también Alberto Garzón, le reprochaba al Partido Popular que utilizan la corona para echársela a la cabeza a los que no piensan como ellos. Ustedes no tienen ningún interés en la neutralidad de las instituciones. Ustedes quieren a la corona lo mismo que quieren a la bandera y al Poder Judicial, para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes, a los que para ustedes son malos españoles. Por eso ustedes utilizan o se enorgullecen de utilizar las salas judiciales para interés propio. Por eso ustedes utilizaron a la policía para espiar a los rivales e inventar pruebas. Y por eso ustedes han saqueado las instituciones públicas durante muchos años. Bueno, pues lío político, reproches, y claro, aquí hay dos derivadas. Por una parte, conversando con algunos amigos, así de pensamiento tranquilo, decían: es que estemos ahora enredados en asuntos cuando tenemos la situación económica como la tenemos, que está al borde de la tragedia, y todos somos conscientes, de verdad. Si pasáis por el centro de las grandes ciudades, yo por aquí por el barrio, cuando salgo a caminar, ves un montón de locales con el cartel, con la persiana echada y con el cartel de traspaso. La situación económica puede ser una verdadera tragedia. Es verdad que todo el mundo confía en que haya una cierta vuelta a la normalidad de aquí a un tiempo, cuando salga la vacuna, que se recupere la situación económica. Pero claro, ahora estamos ante la segunda ola y estamos en las puertas ni siquiera estamos dentro. Esto puede ser una auténtica tragedia en materia económica. Y en materia sanitaria, que os voy a contar. 50.000 muertos no es ninguna broma, así que tenemos un drama encima de la mesa. Y claro, algunos amigos me decían: y que estemos ahora con esto de la corona. Pero claro, yo querría hacer la siguiente reflexión. Es verdaderamente grotesco que este debate que ha ocupado la vida parlamentaria desaparezca de los medios de comunicación como si no estuviera. Porque el interés no es solamente que se haya reavivado el debate con la contestación de Gabriel Rufián. Es que Pablo Casado, el líder de la derecha, el que tendría que estar, el líder de la oposición, el que tendría que estar tendiendo la mano para caminar todos a una frente, haciendo un frente común contra la pandemia, en lugar de eso, se está enredando, utilizando y participando de este debate, que fue él el que lo impulsa. Entonces después la reacción es la que desaparece de los medios. Eso sí, la de Pablo Casado se garantizó su espacio, pero la reacción tiene que desaparecer de los medios. Seamos responsables, porque ahora de lo que hay que hablar es de la pandemia. Hombre, no. Es que llega un momento que es verdaderamente vergonzoso lo que está ocurriendo en este país. El ataque
sistemático en todos los frentes contra el gobierno de España y contra sus socios parlamentarios, se da en todos los frentes. Es sistemático, es diario. Cuando no son suficientemente responsables, porque es que se salen de los grandes temas del debate. Cuando tocan temas, es que no están en la agenda, no es el momento, porque tenemos otras prioridades. Ya es que nunca es el momento para hablar de ningún tema, porque siempre parece que es que son demasiado transgresores. Y con eso venimos... Bueno, más allá de eso, lo que sí que ocurrió ayer en el Congreso es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo que parar a los diputados y pedirles contención y educación, porque se volvió, eso sí, un gallinero. He tenido ocasión de decirlo otras veces. Esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que no se comparten, por supuesto, y que incluso pueden ofender de alguna manera. Pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. Y yo lo que les pido, y con carácter general, a todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara, les pido, por favor, por el bien de la convivencia en la Cámara, por el bien de la imagen de esta Cámara, por el bien de la ejemplaridad que debemos a nuestra sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que representamos. Les pido, por favor, respeto. Les pido, por favor, contención. Les pido, por favor, saber escuchar al discrepante, al que piensa distinto a nosotros. Les pido, en definitiva, por favor, educación. Educación es todo lo que les pido. Esta sesión de control no ha sido precisamente ejemplo de ello. Pero qué educación. Pero qué contención. Fijaos, escuchad, es que si hubiera una minicámara, si es que ahora valen 2 pesetas las minicámaras, deberían poner una en cada escaño y retransmitirlo en directo por Zoom y que tú eligieses la cara del diputado que quieres ver para ver sus actuaciones. Porque fijaos a la extrema derecha, porque la presidenta del Congreso está pidiendo orden y lo extiende de forma genérica el comportamiento a todos los diputados. Escuchad a la representante de Vox, al PSOE. Señor Espinosa de los Monteros. Silencio, por favor. Silencio. La presidenta está dando la palabra. Callaros la boca. Así que, bueno, ni en la puerta de un mercado vendiendo flores. Así estamos en la clase política española. La cosa está muy liada. Citando a la Bordeta... Yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. A la mierda, la corona, el señorito, el amo del cortijo, aquí no se puede decir nada. ¿Estás escuchando La Cafetera? Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has querido nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has querido nunca. Estoy impresionado. No has querido nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes
las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues así tenemos la vida política de lo más agitada. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días. Que estás de camino, ahora te voy a preguntar por eso, aunque primero te quiero pedir otra reflexión, pero estás de camino a una fosa en Guadalajara, a una exhumación. Estoy entrando ahora mismo en el cementerio de Guadalajara, donde se va a exhumar una fosa a unos metros de donde estaba el padre de Ascensión Mendieta, precisamente por la petición que hizo Ascensión en una fosa que hay cerca de la fosa donde estaba su padre. Han aparecido 17 familias de 22 personas que se buscan ahí, que han pedido ayuda a la asociación y justo ahora van a empezar los trabajos. Bueno, a las 9 han empezado aquí. Te queremos preguntar sobre algunas cuestiones, Emilio, que están ahora, pero tenemos la vida política de un ajetreado. Ayer veíamos a Gabriel Rufián enarbolando, mostrando esa fotografía, el rey siendo felicitado por Franco, por el dictador Franco. Esto ha provocado mucho revuelo político. Dice Pablo Casado que se insultan las altas instituciones del Estado. Todo este asunto, el vodevil grotesco de Pablo Casado diciendo que al rey lo votan los españoles y al presidente del gobierno no. En fin, estas cosas, la agitación es total. Yo no sé, ahora que nunca aparece el momento para hablar de esto, siempre cuando uno levanta la mano para contestar, ni siquiera para decir, para contestar, parece que se distrae la atención de los grandes asuntos. Bueno, no se encuentra tiempo para hablar de esto, ni el CIS se encuentra tiempo para preguntar de esto. Lo primero que yo quería decir es que cuando vi el tuit cuando vi a Rufián con esa foto, pensé que tiene que empezar a citar a los tuiteros a los que utiliza, ¿no? Porque ese tuit yo lo había visto un par de días antes en internet, pero evidentemente está reflejando algo muy real, ¿no? Y es que en ningún caso la jefatura del Estado en España ha sido sometida a ningún referéndum en concreto y a ninguna votación, ¿no? De hecho, el Parlamento que elaboró la Constitución precisamente es un Parlamento donde no había partidos republicanos, para que no formara parte del debate constituyente cuál iba a ser la jefatura del Estado, ¿no? Entonces, la imagen representa perfectamente quién un día puso un dedo y señaló quién iba a ser su sucesor, ¿no? Y eso que Franco igual hubiera intentado tener una dinastía, porque se arrogó un escudo familiar, quiero decir, estaba construyendo algo así como una especie de autonobleza, ¿no? Autoaristocracia, pero al final pues es él el que dice quién le va a suceder y el problema está en que muchas veces se ha mentido, ¿no? Yo recuerdo un libro de mi hija, creo que era de cuarto de la ESO, en el que se decía que, para ir a una comisaría, se decía que Franco había muerto sin dejar un sucesor designado, ¿no? Es una serie de Netflix, me parece, sucesor designado. Bueno, pues aquí se ha estado ocultando un poco eso, ¿no? Para que parezca que en el referéndum de la Constitución estábamos votando sí o no a la monarquía. El problema es que aquí se secuestró ese debate. Y lo interesante sería realmente que hubiera un día un debate de verdad sobre la monarquía y la república, ¿no? Yo creo que la izquierda aquí ha sido bastante torpe a menudo en esas cosas. Y yo pensaba, por ejemplo, mira, imagínate en la época de Zapatero, que vienen aquí Bill Clinton, Schroeder, te traes aquí a 8 presidentes y presidentas de repúblicas para explicar que la república no es eso que en el imaginario tiene mucha gente, ¿no? Que decía ayer Arrimadas, una república bananera, ¿no? Que cuando tenemos a un emérito fugado, que esto sí que es una verdadera monarquía bananera, ¿no? Pero cómo están constantemente desprestigiando ese término y ese sistema político, ¿no? Entonces yo creo que nunca ha habido una reflexión ni un debate. Vamos a sentar aquí a republicanos monárquicos en un medio público y en vez de estar con tertulias donde uno y lo contrario, no sé qué, vamos a explicar lo que es a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente además que no sabe, realmente no sabe lo que es una república y lo único que hereda es una idea de que ardían iglesias y
y era un momento de terrible conflicto social, pero vamos, grandes países de este mundo lo son, y eso es con lo que habría que hacer pedagogía. Hay un debate en Madrid, además, sobre el que te quiero preguntar, porque resulta que el alcalde de Madrid ha decidido, por impulso de una iniciativa de la extrema derecha, que va a retirar los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del Boulevard Indalecio Prieto. Dicen que lo hacen acogiéndose a la Ley de Memoria Histórico, que está sustentado sobre la Ley de Memoria Histórica. Se ha abierto un debate, especialmente que esto es una iniciativa, parte de una iniciativa de la extrema derecha. Bueno, yo creo que Vox, cuando hizo su acuerdo para soportar y sostener el gobierno de la ciudad, pues pidió sus compensaciones. Una fue este alcalde, que no sé por qué tiene esa imagen, ¿no?, de que es otra cosa. Una fue cuando rompió las placas del cementerio del Este, donde estaban los nombres de todos los hombres y mujeres, incluidas las 13 rosas, que fueron fusilados allí después de la guerra, ¿no?, en tiempos de victoria. Eso yo también creo que formaba parte de ese mismo lote, ¿no? Y ahora hemos visto cómo lo que se ha aprobado, hago un matiz, es una especie de proposición no de ley, no es de obligado cumplimiento del alcalde. O sea, ahora el alcalde, con esta, digamos, recomendación que le hace el Pleno, él tiene que decidir si abre el trámite administrativo para retirar los nombres de esas calles o no. O sea, ahora está, digamos, en su mesa puesto. Lo que fue muy vergonzoso Bueno, estamos teniendo algunas dificultades con el sonido. Emilio Silva se encuentra en este cementerio de Guadalajara y hay unos lugares con más o menos coberturas, pero vamos a recuperar enseguida la comunicación con Emilio Silva y para poder conversar con calidad. En unos segundos y volvemos aquí en la cafetera. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn. Nos decía sobre la concejal de Ciudadanos e Indalecio Prieto, ¿no? Bueno, fue muy vergonzosa la intervención de esta concejala, a la que yo desde aquí le ofrezco un curso gratuito de Historia Contemporánea de España, ¿no?, por la cantidad de veces que utilizó la palabra asesinos, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentó Vox es una cosa que llevan haciendo bastante tiempo, que es una resolución que hubo en el Parlamento Europeo de condena al estalinismo y al nazismo, ¿no? Pero hablaba del estalinismo y lo que ha intentado hacer Vox es decir que era una condena al comunismo. En España el comunismo no tuvo que ver nada con el estalinismo. Quiero decir, bueno, pues si algo hizo fue luchar contra el fascismo y contra la dictadura durante muchos años, ¿no? Pero yo creo que forma parte de estos acuerdos en los que en ese terreno Vox le tiene que regalar estas cosas a su electorado de vez en cuando para justificar que está apoyando a esta alcaldía, ¿no? Veremos el recorrido que tiene, pero bueno, también es consecuencia de la Ley de la Memoria Histórica, ¿no?, que fue bastante equidistante. Es que cuando uno está hablando en un texto en el BOE de la guerra civil, utilizando la terminología franquista en genérico, ¿no?, y no está distinguiendo, ¿no?, que unos actuaron defendiendo una agresión que era el golpe de Estado, pues uno deja estos huecos, ¿no?, en el lenguaje, que son los mismos por los que en el Ayuntamiento de Madrid y en otros ayuntamientos a veces ha habido problemas para cambiar nombres de calles, ¿no? Pero si uno ve, yo tengo la moción que propuso Vox, que está basada en esta resolución del Parlamento Europeo, y luego hay una enmienda de Ciudadanos y el PP, que lo que hacen es corregir eso, porque eso es una inexactitud, y estos, por lo menos, a Vox le da igual, porque lo que quiere hacer es exclusivamente propaganda. Ciudadanos y el PP se cubren un poco las espaldas, y entonces ahí es donde introducen un artículo de la Ley de la Memoria
y no la resolución del Parlamento Europeo, que no decía nada contra personajes de nuestra historia como Largo Caballero, que estuvo preso, deportado en un campo de concentración nazi, y como Indalecio Prieto, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de esta pelea. Ya hace unos años hubo lo que se llamó la batalla de las Esquelas, porque empezó con la hija de un piloto, Virgilio Leret, que fue de los primeros militares muertos en el norte de África, un hombre, bueno, muy inteligente, que además hizo un avance en los motores de inyección que le ha reconocido años después el Ministerio de Defensa, pero ella publicó una página el 18 de julio del año 2006, una página entera en el diario El País, era una esquela sobre su padre y condenando su asesinato. Y a partir de ahí empezó lo que se llamó la guerra de las esquelas, ¿no? Pues la derecha reaccionó, pues ahora voy a sacar yo de todo, ¿no? Y ahora estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? Pues estos han llegado y han cambiado unas calles, y ahora voy a llegar yo y voy a cambiar las otras. Y los argumentos de Ortega Smith pues eran más o menos una especie de ejercicio de exhibición de la ignorancia, ¿no? Que se da mucho, porque yo ayer contesté un tuit del cantante José Manuel Soto, ¿no? Que discutía con el periodista Fernando Garea sobre la División Azul, diciendo, bueno, la División Azul, ¿qué tenía que ver con Hitler? ¿Tú qué estás diciendo? Y yo le mandé un enlace, ¿no? de un reportaje de cómo la División Azul juró fidelidad a Hitler antes de entrar en combate. Quiero decir, fue la condición para unirse a las tropas nazis, ¿no? Entonces, estos son todo 4 chascarrillos revisionistas, ¿no? Que van reproduciendo, pero bueno, lo desgraciado es que tienen público, porque como en este país se ha enseñado muy poco y muy mal esta historia reciente, pues ahí tienen un caldo de cultivo para que la gente replique las burradas que han dicho en este pleno. Bueno, estás en esa fosa, no hay mejor forma de ilustrar esto que una exhumación, que asistir a una exhumación, ver con vuestros propios ojos el trabajo de los voluntarios que ayudan a las familias a recuperar los cuerpos de sus fallecidos en las fosas comunes. Ahora estáis en una exhumación en Guadalajara, pero nos decías, es la iniciativa de una familia también. Son 17, o sea, aquí hay una fosa, como decía, muy cerca donde estaba la fosa del padre de Ascensión Mendieta, y hay 22 cuerpos, 21-22, y los que nos han pedido estar aquí son 17 familias, ¿no? Que a raíz precisamente de la búsqueda de Timoteo Mendieta, pues aparecieron aquí y nos rellenaron unas fichas que usamos nosotros, que es un modelo de Naciones Unidas, y bueno, pues hoy empieza la exhumación con tiempos de coronavirus. Esto tenía que haber ocurrido en mayo, pero bueno, lo que pasó con el confinamiento nos ha hecho retrasarlo, y ahora con todos los protocolos de seguridad del mundo, pues está empezando esa exhumación que durará unos 20 días. Y bueno, pues estamos en un cementerio donde ahí puede haber 800 personas asesinadas en tiempos de victoria. O sea, esto no ocurrió dentro de ninguna guerra, ¿no? Y ayer me mandaron una foto muy emocionante que tuiteamos desde la cuenta de la asociación, de otra tumba individual donde hay otra persona asesinada en 1940, y alguien escribió, bueno, está tallada en el mármol una frase que dice: venceremos, abuelo, venceremos, ¿no? Pues en estas estamos, esperando a que las administraciones lo hagan, y bueno, con un montón de voluntarios, porque esto vuelve a ser alucinante. O sea, aquí estoy mirando y hay estudiantes, hay exmineros, hay informáticos que se han venido con sus días de vacaciones, hay un agente forestal que se ha venido con sus días de vacaciones, ¿no? Bueno, vuelve a ser esa responsabilidad de gente que está aquí para echar una mano, y esto va a durar, pues puede durar en torno a 20 días, yo calculo, y bueno, seguramente volverán a aparecer más familias, porque es lo que ha pasado en anteriores ocasiones, y eso quiere decir que este equipo, pues quizá en algún momento tenga que volver por aquí, por Guadalajara, ¿no? Bueno, nos acercaremos por allí, Emilio, en estos días seguro. Emilio Silva, gracias de corazón. Bueno, un abrazo, resistentes. Seguimos aquí en la cafetera. Ya sabéis además que afrontamos la actualidad desde dos perspectivas. Por una parte, la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación. Por otra parte,
la agenda de la cafetera, esas otras prioridades que los propios oyentes nos señalan que deberían figurar en las portadas de los diarios y que conforman la portada cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera, insistimos en algo que comentamos aquí en la agenda de la cafetera de este miércoles, pero hoy insistimos porque nos hacíais llegar la repercusión que está teniendo el Día de las Personas Mayores, que es este jueves 1 de octubre. Estamos en una época, además, en la que, como decíais, es muy importante poner el foco en la protección de los derechos de este grupo de personas. Hoy, como decías, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, lo han recordado incluso varios líderes mundiales, han insistido en esa protección de sus derechos. Desde Naciones Unidas insistían en que se han exacerbado esas desigualdades que sufren las personas mayores para acceder tanto a servicios sanitarios, también al empleo y a medios de subsistencia. Y además señalaban que en la mayoría de países no hay información sobre sus condiciones de vida, o bien los datos están fragmentados. A esto además se añade que muchas naciones no tienen una legislación nacional específica que proteja los derechos de las personas mayores. Sobre esto mismo hablábamos ayer, sobre una ley integral que permita la protección de las personas, de los derechos de las personas mayores. Aquí en España insistían en eso desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, que han convocado además varias protestas, y van a reivindicar eso mismo, una ley integral, y también poner en marcha políticas públicas que se dirijan para evitar esa discriminación que sufren las personas mayores en diferentes ámbitos. Además, también insistían en incluirlo en los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, incluir recursos económicos que permitan mejorar la vida de las personas mayores, además en un momento en el que tienen que estar en el foco de la agenda política. También sobre proteger a sectores vulnerables, nos enviabais varias personas esta información de Público.es, en la que hablan de temporeros españoles en una viña de Francia que han denunciado abusos, insultos y falta de alojamiento. Explica en esta información que en torno a 14.000 temporeros españoles se han desplazado a Francia para trabajar en la campaña de la vendimia de este año. La mayoría de ellos proceden de Andalucía, pero también hay de otras comunidades como Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. El caso es que varios de estos temporeros han denunciado en Público.es las extremas condiciones en las que han tenido que pasar durante días de vendimia. Dicen que nada más llegar les dijeron que por el tema del coronavirus no les iban a dar ni comida ni alojamiento. No les daban ni una botella de agua y de hecho denuncian que les insultaban y se reían de ellos. Decían que no tenían ni baño.
y que al final consiguieron una ducha para 120 personas. Por estas condiciones han decidido que van a denunciar lo ocurrido y de momento, al menos lo han contado en público.es, han denunciado estas situaciones extremas en las que han tenido que trabajar estos temporeros y temporeras españolas y tienen pensado denunciar todo lo que han pasado. Además, como contábamos también este miércoles en la agenda y nos hacíais llegar varias personas a través de una protesta de Greenpeace, este miércoles se celebró la cumbre sobre la biodiversidad en Naciones Unidas. En esta cumbre daban datos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que el 70% de los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer provienen de la naturaleza. Por eso es tan importante proteger la biodiversidad. Incluso el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas recordaba que los sistemas de salud dependen de una rica biodiversidad y 4.000 millones de personas dependen de los medicamentos naturales para mantener su salud. Como decía, varias personas nos habéis mandado esa protesta que hizo Greenpeace. Lo que hizo fue colocar esculturas de hielo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro derritiéndose frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, que era donde en principio se iba a celebrar esa reunión. Pusieron estas esculturas precisamente para denunciar la inacción de estos dos presidentes y recordaban que Estados Unidos y Brasil se encuentran entre las naciones con mayor biodiversidad del planeta, pero también son de las más amenazadas, porque insistían en que sus presidentes han impulsado una agenda antiambiental, han alimentado la crisis de la biodiversidad y han amenazado los derechos de los pueblos indígenas, decían. Además, recordaban que la deforestación y los incendios se han disparado en Brasil desde que gobierna Bolsonaro y que Estados Unidos es uno de los 4 únicos miembros de Naciones Unidas que no son parte del convenio sobre la biodiversidad biológica. Por eso decían que su ausencia este miércoles tenía que poner, que alarmarnos como sociedad y que Estados Unidos demuestra, dicen, no tiene intención de cambiar de rumbo a corto plazo. Por eso insistían en poner el foco en la agenda antiambiental, tanto de Trump como de Bolsonaro, en el marco de esta cumbre. Y para finalizar la agenda de la cafetera, varias, como Mamen, nos insistís en que sigamos poniendo el foco en las personas migrantes, en cómo están viviendo esta situación tan difícil a la que ya normalmente ellos vivían. Con la pandemia ahora se ha agravado esa situación y están más desprotegidos. Sobre eso mismo insistía ACNUR y decía que los refugiados no pueden quedar fuera de los planes de respuesta al COVID, algo que evidentemente es obvio, pero que hay que recordarlo porque siguen desprotegidas estas personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados y más de un centenar de organizaciones no gubernamentales pidieron este mismo miércoles a los líderes mundiales que incluyan a los refugiados en sus planes de respuesta a la pandemia. De hecho, lo consideran un desafío, decían, mayúsculo, proteger a los refugiados del impacto económico, porque como hemos visto ya desde Médicos Sin Fronteras, desde numerosas organizaciones que viven el día a día de estas personas migrantes, se está dejando a su suerte a miles de personas y se está desprotegiendo a estas miles de personas. Lo vemos en Grecia, con ese nuevo campo que se está creando, ese nuevo Moria, que desde Médicos Sin Fronteras insisten en que no es la solución y que la solución es redistribuir a estas personas en Europa y darles una vida digna. Pues más cosas aquí en la cafetera. Ya sabéis que además abrimos una página internacional para observar cómo están recogiendo los medios de comunicación internacionales informaciones que afectan a otros países que no son España. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hacemos este repaso cada día observando qué es lo que muestran los satélites, las agencias de noticias, cuando conectamos, cuando enfocamos a diferentes países del mundo para saber dónde están los epicentros informativos, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Asistencia. Oye, Pilar, te quería preguntar, estaba viendo que hay lío en Venezuela otra vez.
Claro, va a tardar poco, sospecho, en alcanzar la actualidad en España. Hay lío en Venezuela. Capriles ha insinuado que no se va a presentar a las elecciones porque no hay garantías. Y luego hay un lío en el que se ha visto envuelto Borrell, que me gustaría que nos explicases. Pues no sé si hay una polémica porque ha enviado 2 diplomáticos a negociar con Maduro a ver si retrasan las elecciones. Sí, se trata de una polémica que realmente están alimentando los partidos conservadores, sobre todo el PPE, el Partido Popular Europeo, en Bruselas, porque al parecer 2 enviados de la oficina del alto representante para la política exterior de Naciones Unidas, que es José Borrell, fueron a Venezuela a intentar negociar con Nicolás Maduro un retraso de las elecciones, ¿no? La Unión Europea quiere asistir como observadora, o al menos está sobre la mesa esa posibilidad, pero dada la situación actual, pues se considera desde la Unión Europea que no hay garantías, y al parecer Borrell envió una misión para negociar o para hablar y tantear las posibilidades con el régimen de Maduro de postergarlas o de retrasarlas. Esto ha llegado a oídos no está muy claro si era una misión. Los medios de derecha hablan de que fue una misión secreta. En realidad, desde la oficina del alto representante indican que son misiones rutinarias y que todos los grupos estaban informados, pero se ha aprovechado esta situación pues para generar una cierta polémica. Parece ser que algunos grupos van a intentar obligar a Borrell a dar explicaciones en el Parlamento Europeo. Ya os digo que la polémica está encabezada sobre todo por el Partido Popular Europeo y por el bloque de centro, Renew Europe, y bueno, vamos a ver, ha sentado mal porque en algunos ámbitos se considera que esta misión legitima al gobierno de Nicolás Maduro, pero desde ya os digo que desde la oficina de Borrell se indica que son misiones absolutamente rutinarias, y en este sentido también nos ha llamado la atención la noticia de que Enrique Capriles da la sensación de que se está retirando, está insinuando que finalmente no va a concurrir a estas elecciones, a pesar de que hace un mes, cuando se produjo esta amnistía de Maduro a varios presos, abogó por presentarse a las elecciones y por concurrir a estas elecciones que tienen de fecha, que están previstas para el 6 de diciembre, pero parece que está dando marcha atrás. Es verdad que su apuesta por concurrir a estas elecciones supuso una especie de ruptura dentro de la oposición venezolana, y en este sentido fue muy llamativa, y ahora ha venido a decir que no existen condiciones por la pandemia y por otras cosas, han sido sus palabras textuales, para que se dice unas elecciones con todas las garantías, y en este sentido pedía que fueran postergadas, ¿no? No está muy claro aún qué va a implicar todo esto para digamos, la línea de la oposición venezolana, pero bueno, vuelve a sumarse al discurso que intenta impedir estas elecciones o que intenta deslegitimarlas, y pues eso, insiste, igual que Juan Guaidó y el bloque más conservador de la oposición venezolana, en señalarlas como fraudulentas. Y bueno, ya os digo, de momento está otra vez en el ojo del huracán, y probablemente volvamos a oír hablar de ello aquí en España, sí. Y luego hay otros asuntos, Pilar, por los que te quería preguntar, porque también hemos visto cómo hay un lío con Amnistía Internacional. Ha anunciado que se va a retirar de la India por la caza de brujas del gobierno. Sí, dice que se ha visto obligada a suspender sus operaciones en India, y acusando un poco al gobierno de llevar a cabo varias actuaciones en su contra, entre otras cosas, pues por ejemplo, registrar sus oficinas, congelarles las cuentas, y consideran que se trata de un ataque de una caza de brujas, y un ataque bastante sistemático, además denuncian, por parte del gobierno de Narendra Modi, y en este sentido pues han tomado la decisión de retirarse o de suspender sus actividades. Amnistía Internacional había denunciado en varias ocasiones las acciones del gobierno indio, en concreto en Cachemira y en más asuntos en los que consideraba y documentaba una serie de abusos y de comportamientos pues más que cuestionables, y en este sentido desde hace tiempo mantenía un enfrentamiento con el gobierno indio. Lo que pasa que considera, y de hecho sus oficinas ya habían sido registradas por parte de organismos oficiales,
territoriales y, bueno, en este sentido ya tenía un largo historial de enfrentamiento, que es algo que le ha pasado a menudo a Amnistía Internacional en diversos países, pero realmente consideran que la situación ha llegado a un punto insostenible. Denuncian además que la persecución es bastante sistemática y que en estas condiciones no pueden seguir operando y en este sentido pues se trata de otro toque de atención y que reivindica, o sea, evidencia un poquito cómo en distintas partes del mundo pues se está intentando perseguir y criminalizar a las ONGs y intentar dificultar su labor y su actuación en muchos países. Bueno, además también nos encontramos con otros asuntos que están ocupando la actualidad. Ayer hemos visto unas informaciones sobre la Fiscalía brasileña. Parece que han procesado por blanqueo y por malversación a un hijo de Bolsonaro, que además es senador. Hay lío en Brasil otra vez. Sí, realmente este es uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que estaba en el punto de mira, Flávio Bolsonaro, que es senador que ha sido senador por Río de Janeiro, y en este sentido ha llamado la atención la decisión de la Fiscalía brasileña de finalmente procesarle. Yo seguro que la Resistencia recuerda que ha habido varias, en este enfrentamiento que mantenía Bolsonaro con el Tribunal Supremo en Brasil, se comentaba que estaba intentando y con la policía, y que hubo la dimisión de su ministro de Justicia, que provocó una crisis política muy importante en Brasil, porque el propio ministro denunció que Bolsonaro estaba intentando o parar o al menos tener información privilegiada de las investigaciones contra su familia. En concreto, una de las más importantes era esta, contra Flávio, su hijo Flávio, que en realidad pues ahora se ha visto procesado por malversación y por blanqueo directamente, y por pertenencia a organización criminal, por una práctica bastante retorcida, ¿no? Que al parecer que en Brasil se llama la rachadinha, que se trata de contratar a asesores desde el puesto de senador, desde los puestos oficiales a una serie de senadores, y quedarse con una parte del sueldo que reciben, que además en muchos de esos casos los senadores no están realmente trabajando, sino que es una especie de contrato fantasma, y a su vez permite a la persona que los contrata pues quedarse con una parte del sueldo y blanquear de esa manera el dinero, ¿no? En este sentido, según la Fiscalía, pues Flávio Bolsonaro habría con este método habría logrado pues blanquear o hacer circular dinero de origen irregular hasta 2,7 millones de reales, que al cambio son unos 400.000 euros, y en este sentido pues la Fiscalía ha decidido actuar. Se trata de un nuevo problema. Esta era una de las investigaciones que más preocupaba a Bolsonaro, que por otro lado, precisamente en la cumbre que acaba de comentar María de biodiversidad, ha aprovechado para acusar otra vez a la comunidad internacional de avaricia con respecto a la Amazonas, y ha reivindicado el derecho de Brasil a extraer las riquezas de este terreno, pero se ve otra vez envuelto en varios problemas internos, y quizá está también un poco intentando desviar la atención de esta investigación y de este procesamiento que realmente puede poner en serio peligro a uno de sus hijos. Bueno, pues el lío es monumental en Brasil. Bueno, ya sabéis que hacemos vamos a seguir en todo caso atentos a esa información, a ver cómo se va desarrollando, pero que hacemos también en la cafetera un alto en el camino. Cuando termina la página de actualidad, abrimos un espacio para la sobremesa. Servimos un poquito de café y ya nos quedamos aquí conversando sobre la vida con los oyentes. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y entonces abro los micrófonos, Pilar, María, y nos quedamos aquí conversando. Es que estaba configurando una sala de Zoom porque en el grupo de gamers de la cafetera estamos planificando hacer una reunión esta tarde para charlar sobre videojuegos y para ver un poquito el enfoque de la reunión. Lo vamos a hacer por Zoom, que yo pienso, puede ser interesante incluso que hagamos semanalmente una especie de tertulia de jugones, tertulia de jugadores, de gamers, pero para hablar de aspectos pues como la filosofía de los juegos. De hecho, han propuesto un montón de temas en el grupo de gamers de la cafetera, un montón de temas que van desde pues la filosofía de algunos videojuegos
hasta aquellos que son más educativos, que son más formativos, las trampas que hacen algunas empresas cuando colocan premios de estos, las boxes que te acaban enganchando a los propios juegos. Bueno, han propuesto un montón de temas que vamos a hablar. Entonces pensaba tener una primera reunión con los participantes en el grupo para que podamos, pero fíjate los temas que han propuesto, narrativas, por ejemplo, hablar de las narrativas, de las aventuras gráficas con marcas como LucasArts, Hotel Dusk, Last Window, Another Code, la diferencia entre el arte y el producto, las nuevas costumbres, los juegos instantáneos versus las experiencias de single player, también los streamers y los youtubers, la importancia de Twitch. Bueno, va a haber un montón de temas, juegos de psicología, emociones, filosofía. ¿Qué tienen los juegos que enseñarnos sobre la ética? Hay algunos juegos que nos pueden enseñar cosas. Juegos que son verdaderos espectáculos visuales, que te ponen el corazón en un puño. Decían, Tomb Raider, por ejemplo, es un auténtico espectáculo visual de gráficos, de estructura, juegos de competición, simuladores, videojuegos para públicos exigentes en experiencias realistas, el Flight Simulator. Yo conozco gente que es auténticamente fan del Flight Simulator, que tiene montados los ordenadores. Mi amigo Nico, que he hablado alguna vez de él aquí en el programa, tenía conectado y de pronto me decía, no, es que esta noche tengo vuelo a Nueva York. Y entonces se ponía el despertador, ponía el piloto automático, pero cada cierto tiempo se iba despertando y se hacía vuelos hiperrealistas con un sistema que se había montado y con unos mandos que se había montado que parecía la cabina de un avión. Bueno, ¿sabéis quién es muy fan de esto? Javier Sardá. Javier Sardá tiene en su casa un simulador de vuelo, lo tiene metido en una habitación, pero que imita la cabina, pues no sé, de un 747 o una cosa así, que se mueve y todo. Un simulador de vuelo gigante, súper aficionado, sabe volar un avión. Y un día me lo contó. Podemos llamar a Javier Sardá. No le he avisado, pero igual nos lo quiere contar, si no le pillamos en algún... A ver. Contar algo. Me encanta tu manera de improvisar. Sí, lo del Flight Simulator, además, es verdad que tiene los gráficos son de una calidad que muchos pilotos y mucha gente, incluso recientemente vi un vídeo que comparaba la visión real de un piloto aterrizando, pues no sé si era en el aeropuerto de Nueva York, con los gráficos y la imagen que tenía alguien que lo hacía con el Flight Simulator, y era prácticamente igual. En este sentido es sorprendente la calidad y la perfección a la que ha llegado este juego. Sí, es una auténtica pasada y hay gente que es súper fan. ¿Cuál es el juego en el que más fans habéis sido? ¿El Tetris? ¿Cuál es el juego que más os ha enganchado? Alguno os habrá enganchado, Pai, aunque nunca hayas jugado mucho, pero alguno te ha enganchado. El Super Mario. Quizá el Tetris y el Buscaminas. Fíjate que es un juego muy chorra, o el Solitario, ese tipo de juegos que a lo mejor te sirven para pasar el rato. Recuerdo alguna vez de eso, de perder el tiempo y luego decir, Dios, llevo aquí perdiendo el tiempo con esto un buen rato. Quizás son así los más sencillos. Realmente nunca me he enganchado a los más sofisticados. Quizás nunca he sido muy buena tampoco. Así que... ¿Y tú, Mary? Buah, ahí me enganchó un montón. ¿El Tetris? El Tetris, porque tuve la Game Boy, la gris de la primera, y luego tuve la Game Boy Color, que fue como súper regalo de Reyes, que era la que me tenían que esconder porque me enganchaba mucho. Y yo, o sea, el que más me gustaba era el de Super Mario. Es que me viciaba muchísimo, pero muchísimo. Sí. Yo con el Tetris soñaba con el Tetris. ¿Nunca os ha pasado soñar? Sí. ¿Con un videojuego? Con videojuegos, o sea, obsesionarte tanto. Sí, sin estar jugando y estar pensando cómo colocar las piezas, ¿no? Total, sí. Dicen por aquí, dice City Skyline, lo mismo a algún alcalde le viene bien. Es que luego hay un montón de juegos con un montón de temáticas. Zelda, dice Dalayenator. League of Legends. Bueno, pues esta tarde vamos a hacer, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un encuentro con los gamers de la cafetera que tenemos en el grupo gamer, pero sobre todo para charlar, para ver cómo se puede... Vamos a estar solo 40 minutos, porque he cogido una sala de Zoom de 40 minutos para probar, para ver cómo... Y les he pedido a los que tengáis un buen micrófono, sobre todo, porque así podemos pensar que a lo mejor sería una buena alternativa grabar una especie de tertulia de gamers, tertulia gaming, la cafetera. Pero no contando trucos, no contando cosas que... Tienen que ser reflexiones que puedan ser interesantes para todos los oyentes, tanto los que juegan como los que no juegan.
O sea, explicar cómo es este nuevo mundo de los videojuegos, esta nueva expresión cultural, que es toda una industria gigantesca y que tiene algunos juegos que son tan bellos, tan interesantes y que son verdaderos espectáculos visuales, ¿no? Hay como una evolución gigante. Vamos a molestar un poco a Sarda. A ver Ay, si, pobre. A ver si me coge. Es que no me coge. A mí... Es que, aunque nosotros... Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú llamas a alguien, piensas, ya son las 10 de la mañana, porque como llevamos desde las 6 levantados, pero para el resto de la gente a las 10 de la mañana es pronto. ¿Pero qué tienes mejor que hacer que estar conectado aquí en el teléfono? Hombre, yo si pudiese me levantaba más tarde, yo te lo digo. ¿Va en serio? ¿Y perderte este momento tan fantástico? No, digo si no existiese la cafetera. ¿En serio? ¿No renunciarías a las 6 de la mañana, María? Ah, pues está desconectado. Sarda, no está conectada a estas horas. De verdad, hay que madrugar más. Ahora le regañamos. Ahora le regañamos un poquito. Yo es verdad que no me he acostumbrado, o sea, mi cuerpo no se acostumbra a despertarse a las 6:15. Un pelín bajo, Mary. No sé si es que sí, igual me tengo que acercar más. Sí, que tu cuerpo no se ha acostumbrado. Oye, os voy a decir una cosa, claro. Yo tampoco lo haría, creo. No. Dice, Fer, cuando veas Tetris Battle Royale vas a alucinar una partida simultáneamente entre 35 personas mandándose fichas, dicen Joy de Silence. A todo esto, esto es un ejercicio, por mi parte, de aproximación total a un mundo que desconozco completamente, porque yo no juego, ahora me acerca un poco a los juegos otra vez, un poco por el pequeño Fer, pero yo no soy actualmente nada jugón, pero soy perfectamente consciente de lo que representan. Soy perfectamente consciente y lo que sí que hago es alucinar en colores. Como viví el nacimiento de los videojuegos y he visto la evolución a videojuegos que son auténticamente películas en las que tú manejas a los protagonistas, pues entonces lo que sí que hago es flipar en colores. Porque a mí me flipa esto, hacer un pan o subirme a un árbol a cortar ramas. Es que no me puedo enganchar a esto, Fer. Que sí que te va. Que sí que te vas. Es entusiasta, acuérdate, sí. Que lo dices por el riesgo que te supone engancharte a los juegos. Sí. Pero que luego hay juegos de todo tipo, para todos los públicos, para todos los gustos. O sea, yo ahora mismo volvería a jugar al Super Mario. De hecho, tengo muchas ganas ahora de jugar al Super Mario, me vais a volver a enganchar. Dice, Heavy Rain, Fer, te lo tienes que jugar. ¿Ves? Es que va a haber unas recomendaciones que te cagas. Si lo malo de los juegos es que son súper caros. Eso pienso. Hay otros que son más baratos. Dice, a mí claro, es que porque, a ver, o sea, a mí me tenéis que informar de cómo está el asunto ahora. Oye, habría que elegir en primer lugar un día de emisión para esto. ¿Qué día? Los jueves yo creo que puede ser un día. Porque es que los viernes tenemos una cantidad de contenidos brutal. No, es que los viernes ya no caben más Lo que pasa es que los viernes son un día muy de ocio. Tampoco estaría mal hacerlo los viernes. Podemos hacer que los jueves conversemos con Pilar del Río en lugar de los viernes, y los viernes porque así los jueves las reflexiones de Pilar, que siempre tienen una lectura moral, que siempre tienen una lectura así de responsabilidad, lo podemos conectar con la sección de Emilio, que además tiene bastante sintonía. Lo ponemos los jueves y los viernes hacemos la sección de videojuegos. El equipo de la cafetera que dice, Mary Pilar, ¿os parece bien? Sí. ¿Vale? Sí, ¿Y el equipo de oyentes cafeteros, el grupo de asesores cafeteros, os parece buena idea? Poner los videojuegos los viernes. Es que es un poco más de ocio. Y así tenemos series, videojuegos y relato en un mismo día. Y hacemos una cosa cultural, pero con una mirada un poco moderna sobre el mundo. Pues lo cultural, un poquito a través de las series. Por cierto, vamos a hablar de Patria. Vamos a hablar de Patria. Un momento. ¿Qué pasa? Que ha dicho Oli que hoy sale el Super Mario Battle Royale, que son también 35 personas jugando a la vez. No me podéis hacer esto. O sea, muy fuerte. Pero no tienes consola en este momento. Tendrías que jugar en el móvil o en el PC. O en el Mac, lo que no voy a jugar. Dice Dani, Fer, más desbrozadora y menos consola. Dani, es perfectamente compatible. O sea, yo te he contado que el lunes, después del programa, cogí el coche y estuve 5 horas desbrozando. 5 horas, con la Steel. Ahí a pulso, además, porque eran ramas altas. Que me veía María Galería, me decía, a ver si va a saltar la cuchilla y te desgarra la garganta aquí en medio del bosque. Y a ver qué hago yo, con la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Digo, congelarlo para la ciencia. Donar mi cuerpo a la ciencia. Pero, no, yo sigo desbrozando. Lo que pasa es que es verdad que también, oye, hay cosas que son compatibles. Mira, una cosa que me ha pasado, Dani, que además yo creo que esto tiene que
impregnar también el espíritu de esta sección de la cafetera para los viernes. Primero, que hablar de videojuegos es hablar de algo, de un mundo mucho más amplio de lo que uno imagina. O sea, hablar de espectáculo visual, también de estructura de relato, porque todos estos tienen ingenieros detrás, diseñadores grafistas, pero también tienen guionistas, también son auténticas películas los nuevos videojuegos. Con algunos llegas a llorar, porque son muy emocionales. Hay videojuegos, ya lo hemos hablado aquí, que nos enseñó precisamente una oyente de la cafetera, videojuegos en los que nos lo enseñó Patricia Hernández. Aprendes a despedirte. Son videojuegos para niños, de una ternura absoluta, y tienes que ir despidiéndote porque los personajes es para aprender a despedirse de los fallecidos. Y es de una belleza, con una música extraordinaria, con unos gráficos preciosos, con como medio pintados en acuarela, una auténtica belleza. Y muy sensibles. O sea, para cualquier persona sensible no es nada raro que se te salten las lágrimas. Por eso quiero decir que hay muchos tipos de videojuegos y que hay que despejar los prejuicios. Y otro de los prejuicios que quiero despejar es que jugar los videojuegos te aliena, te mete en una burbuja y te desconecta de los demás. No es verdad. Yo veo al pequeño Fer jugar y juegan en red con sus amigos, y en estos tiempos de confinamiento están jugando conectados por videoconferencia con un teléfono y en el otro jugando en equipo y poniendo en marcha estrategias compartidas. Les obliga a tener incluso responsabilidades. Esto es alucinante, que un crío desarrolle responsabilidades y desarrolle unas ciertas rutinas, por ejemplo, para coordinar encuentros internacionales, porque tiene amigos que viven fuera, para coordinarse en la agenda, con 10 años, y quedan a las 2 de la tarde en el campo de juego no sé qué para planificar estrategias conjuntas, solamente en términos de planificación, de coordinación y de organización. Vamos, que vengan algunas empresas con sus consultores y con sus departamentos de recursos humanos a ver esto. Así que tiene enseñanzas que son muy interesantes y no te aliena, no te mete en una... Obviamente puede provocar un montón de problemas. Hay un montón de riesgos, hay juegos que están diseñados para atraparte, y de eso también hablaremos. Así que va a ser muy interesante que abramos los ojos ante esta realidad. Vamos a volver a llamar a Javier Sardá, que se está despertando. Hombre. Yo creo que debe estar en la radio o en alguna cosa así, pero Sardá es un cachondo. Seguro que... Tenemos igual se enfada en directo. Así que vamos a vivir un momento. Pues que, oye, que alguien como Sardá nos cuente que tiene ese simulador de vuelo activado en una habitación de su casa. Creo que ocupa una habitación entera. Una habitación entera, se mueve y todo el simulador de vuelo. Entras en una cabina verdadera de avión. Bueno, pues no nos coge. Debe estar ahora algo de interés. A las 10 tenemos que despedir a mis horas. Ah, es verdad. Ah, qué bien. Y habíamos dicho que no sé si me llegue a poner la alarma. Ahora lo comprobaremos. Tenemos que despedir a las 10 todas las mañanas a las emisoras que conectan con este programa vía FM, que distribuyen este programa vía FM. Luego ya nos seguimos aquí, en directo en Internet. Podéis seguir en el programa a través de la app de la cafetera. Podéis seguir conectados y seguir escuchando, y seguimos aquí conversando. Pero a las emisoras FM necesitan un horario, necesitan unas rutinas para poder programar el resto de su parrilla, de sus programas. Y entonces, pues a las 10... tenemos el compromiso de despedirles. Son las 10 menos 3 minutos. Ahora, en cuanto se hagan las 10, pues ponemos... Menos 2 minutos. Menos 2 minutos, pues entonces ahí despedimos correctamente y damos las gracias. Una cuenta atrás. Damos las gracias a todos los oyentes que se incorporan en las emisoras FM. Les emplazamos también a escucharnos a través de Internet, a través de las apps, a continuar con nosotros aquí, porque tenemos algunas cosas divertidas de las que hablar. Y luego a lo mejor conseguimos despertar a Javier Sardá. Te lo vas a perder. Mira, dice... Para hablar de videojuegos. Ah, ostras, dice Angélica, mira, sí, es que los videojuegos es un tema que abarca mucho, porque quien más, quien menos se ha aficionado alguna vez a algún pequeño videojuego. Habrá gente que no haya jugado jamás a nada. Buah, el Pokémon también fue muy bestia. ¿Ves? Si a lo tonto tienes un muerto en el armario, sí, tienes un pasado. Alberto dice, fue una auténtica revolución. Ya ves. Yo el Livingstone, supongo. Yo me vicié y acabé el Livingstone, supongo. El Livingstone, que luego he encontrado que como eso hay te tanto... pega. Jolín, sí. Además ahí buscando al Dr. Livingstone. Como hay tantos emuladores, luego podías jugar en el PC, y hace un par de años me volví a enganchar un poquito. Se me daba súper bien saltar con la pértiga. Pues que a mí lo que me pasaba era que me ponía a jugar y perdía la noción del tiempo. O sea, me metía tanto en la historia que de hecho había muchas veces que me estaban hablando y ni siquiera escuchaba. Bueno, Pero vamos. Eso es lo que pasa habitualmente con los videojuegos, ¿no? Sí. Eso sí, es en sí. parte su fuerza y en parte su riesgo.
que te absorben hasta límites que realmente te olvidas del mundo exterior. Sí. Bueno, vamos a despedir a las emisoras FM. Son las 9:59, quedan 15 segundos para despedir las 10 de la mañana para que podáis conectar con otros contenidos y seguir escuchando esta emisora FM que tan gratamente nos acoge en su parrilla, en esta su comunidad. Damos las gracias a sus oyentes. Nosotros continuamos aquí en Internet. Esto es La Cafetera, todas las mañanas, de 8:30 en adelante. Solemos terminar sobre las 10:15, 10:30, 11. A veces se nos va hasta las 12. Pero aquí tenéis un grupo de gente y una familia, una auténtica resistencia. Mañana más. El resto seguimos aquí. No os mováis todavía, que seguimos aquí en Internet. Que tenemos que seguir intentando conversar con Javier Sardá. Mira, dice Angélica, los simuladores de vuelo son muy emocionantes. Yo probé el de la base aérea de Salamanca, es muy entretenido y curiosamente fácil. Joder, pues, ¿pero qué es simulador de vuelo de avión comercial, Angélica? Porque yo probé en la base aérea de Torrejón de Ardoz, fuimos a grabar un reportaje para Canal Satélite y yo probé el de un F-18. Y lo estrellé nada más coger los mandos. O sea, el instructor flipaba. Me dijo que no nos podían enseñar, pues estábamos grabando el reportaje, entonces nos dejaron utilizarlo. Que no nos podían... O sea, estamos hablando del año 2000. O sea, imaginaos los gráficos, que ya eran la leche de buenos, y eran un cutrerío en comparación con lo que hay ahora, por lo visto. Y ya era prácticamente una peli. O sea, tenías una imagen real del territorio español... Y entonces tú hacías Claro, los militares entrenan en eso haciendo horas de simulador. Pero no me dejaron usar las armas. No me descargaron el software de armas, que yo me veía ahí como en Matrix, ahí lanzando cosas ahí. Descárgame el software ahora de guerra aérea. Pero lo teníamos que aterrizar, entonces tenía que sobrevolar, no sé si era a Guadalajara, y llegar a la pista y aterrizarlo. Mi amigo Óscar, que era bastante jugón, el tío consiguió ponerlo en pista, o sea, alucinante, un F-18. Y le dijo el instructor, pues no es muy difícil, no es muy diferente respecto a sentarte en el este. Le explicó 2 o 3 conceptos, reduces energía, haces no sé qué, tiras del mando, tal, no sé qué, no sé cuántos. Tenía mucho automatismo, pero bueno, también los aviones militares tienen bastantes automatismos. Casi consiguió aterrizarlo, solamente ya cuando estaba en pista se le aceleró y se empotró contra unos edificios. Pero yo, o sea, es que no conseguía ni enfilarlo. O sea, fue cogerlo y ya, giré para un lado y ¡buah! A tomar por saco él. Que me miraba el tío diciendo, pero esto, digo, bueno, si llega a ser un simulador serio. Mira, luego a mí me habría pasado lo mismo, creo. Te habría pasado igual, ¿no? Sí. Me gusta lo que decía Isabel Gracia, que decía, además, dice, está bien hablar de videojuegos y también incluso con perspectiva de género, porque decía, hay que romper los mitos de que hay pocas mujeres gamers, hay muchas a las que nos encanta, dice, pero sin embargo es verdad que la industria mayoritaria refleja muchos estereotipos e hipersexualiza constantemente, y hay que poner el foco además en eso, en que a muchas mujeres les gustan los videojuegos y además hay muchas mujeres que también se dedican al desarrollo de videojuegos. Un montón. Mira, está mi amiga Isa. Un abrazo, cafeteros. Está mi amiga Isa. Necesitamos más mujeres diseñando videojuegos. Isa Gracia, que es una de las tías más brillantes, más inteligentes y más majas que conozco, que trabajó con nosotros en la serie. Estuvo en el equipo en el programa de Alberto. Y es muy nos recomienda, dice, podéis hablar con Marina Mores, Inés Alcolea, saben mucho de este tema. Pero Isa, lo que estoy descubriendo es que tú eres jugona. ¿Juegas a videojuegos? Es la Isabel que he dicho. Pero no ha dicho que era jugona. Ah, sí. Hay que romper los mitos que pocas juegos gamer. Hay muchas a las que nos encanta, pero la industria mayoritaria refleja muchos estereotipos. Pues entonces tienes que participar del grupo de jugones, Isa. Que además hay videojuegos que se llaman de corriente indie. Ah, es verdad, he leído también algo de esto. Y además lo estaban sugiriendo en el grupo de gamers, que son obras de arte, que muchos juegos se juegan en pareja, son cooperativos. Si un jugador no ayuda a otro, no puede resolver los puzzles. Y yo ahora estaba jugando mucho, lo que pasa es que el pequeño Fer se ha puesto muy de moda. El último juego que dice Isa, sí, juego. El Among juego, Us, ¿no? El Among Us. Ostras, es que se ha puesto súper de moda. Y el problema del Among Us, que no me gusta mucho, es que tiene un chat en abierto. Entonces, que no sabes con quién estás conversando. Es verdad que las conversaciones que se dan, porque he jugado bastantes horas con él, me meto en el grupo y estoy un poquito, sobre todo para ver a qué cosas juega y qué cosas hace, es el que está más de moda, ¿eh? El Among Us ahora mismo. Es una especie de lobos, de los lobos de Castro Negro,
como el juego de cartas. Y entonces consiste básicamente en que hay uno que es un asesino, que solo lo sabe al inicio de la partida, y el resto tienen que descubrir quién es. Y entonces, bueno, pues hay como misiones y tal, es muy sencillito de jugar, se ha puesto muy de moda. Y Fer está enganchadísimo ahora. Y entonces, antes era el Brawl Star, ahora es este. Y lo único que no me gusta mucho es eso, que te permite conversar con otras personas. Es verdad que no da tiempo a establecer ningún contacto porque de pronto hay 4 jugadores y empiezan, ha sido no sé quién, y pasa lo siguiente. Pero ya tienes un juego en abierto, que los críos estén en solitario, eso no. Y dice Oasis, lo peor del juego es escribir, que es incomodísimo. Dice, Among Us suena a descripción de casado, Among Us. ¿Por qué? ¿Descripción de casado? No sé. Tenemos que ser 10 personas y hacer una partida del Among Us, dice Alberto. Dice, el chat del Among Us es una full de Estambul, dice Marta. Y aquí otro Among Us entre los miembros de la Resistencia, dice Javi. No sé, es que hay un montón. Dice Isabel, yo probé este videojuego del que nos hablas porque tenía la canción de Björk con el mismo título y me encantó. También dice Isa, dice Never Alone, de una niña esquimal y su perro. Puedes jugar con ambos personajes y aprendes historia y mitología. Oh. ¿Ves? Si es que hay un montón de juegos que... Dice, llamada... Podríamos hacer una lista de videojuegos. Podríamos hacer una lista. ¿Vale? Pero si es que están haciendo en el grupo. Lo que pasa es que me ha desbordado, Mary. No estás mirando nada de ese grupo. A ti, Pai, no te he incluido porque ya me ha parecido... Que no, estoy muy perdida. Pero es que tenemos que... O sea, desde que dejé mi adicción a los videojuegos. Mira, vamos a llamar por tercera vez. Eres un poco como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, total. Sí. Sí, ya te digo que me tenían que esconder la Game Boy y la Play. Sí. Isa, pásame tu teléfono por Twitter, por privado, que te llamamos. Te voy a llamar aquí a ver si... Mira, Sardá. Es que yo creo que está en alguna tertulia de radio, debe estar en alguna de por ahí de Cataluña, una de estas que él, como asiste a varias tertulias, dice dice, bueno, los chats, efectivamente, los chats de... Seguro que era el del Among Us, dice Marta que sí, que ahí le han salido algunos... Pero no sé. Fortnite es muy educativo, dice Wasik. No. Fortnite yo eso se lo quité a Fer. El día que íbamos por la Gran Vía y me dijo, papá, ¿tú crees que con una M53 podría matar aquí a 50 personas? No. Y entonces ese día dije, se acaba el juego. Saltaron un poquito las alarmas, ¿no? Sí, me dijo, pero con una granada de expansión no sé cuántos, si hubiera unos francos colocados en las azoteas, y entonces dije, pero o sea, digo, pero es que saben los padres a lo que están jugando sus hijos. Esto es, en fin, una locura. ¿Contar algo? Isa, mándanos el teléfono. Claro, es que no, es que, jolín, mira que... Lo del Fortnite es verdad, de todas formas, que sigue enganchando a un montón de niños y de chavales, bueno, de todas las edades. Y la verdad es que, pero también es verdad que un día que mi hija estaba jugando vi que también hay bastantes personajes femeninos. Al menos puedes jugar también con las skins, me parece que se llama, ¿no? Que te pones o juegas como con un personaje de distinto tipo y vestido y con distintas armas. Y me llamó la atención eso también, pero reconozco que sí, ese es un mundo que me cuesta y que no me atrae especialmente. Lo respeto, pero... ¿Cuál? Pero me siento ahí un poco... ¿El qué? ¿Cuál es el mundo que no respetas? El de los videojuegos. En general, que es un sector y un mundo que no consigue engancharme, vamos, que no me llama la atención. Bueno, pero es que decir eso es como decir, a mí las películas no me llaman la atención. ¿Será que no has descubierto la película que te llame la atención? O como decir, los libros no me llaman la atención. Porque sí, se puede establecer paralelismos entre los libros y el universo que desarrolla y la capacidad creativa que desarrolla el que lo lee. También es un universo cerrado, un libro, ¿eh? Claro que te da espacio para la imaginación, pero también un videojuego. Y también en cierta forma una película. Pero eso te digo que yo lo respeto, es solo que no, pues a lo mejor es eso, que no le he dedicado el tiempo, no tengo tanto tiempo como para dedicarle para jugar. No me llama la atención lo suficiente para dedicarle el tiempo, o no he encontrado un juego que me atraiga como para hacerlo. Total. Bueno, pues el mundo de los videojuegos, la verdad es que es un universo absolutamente formidable donde hay mucho sobre lo que elegir, hay muchas cosas
abrir la mirada, porque hay juegos que utilizan adultos, como insisto, como este. Mira, me dice Sarda, dice, es que estoy en plena grabación, que estamos grabando un programa de esta noche en Televisión Española en Cataluña. Bueno, pues a ver si... Vale, otro día te llamamos. Entonces, estaba yo deseando que nos contase este tema del simulador de vuelo que tiene. Bueno, pues esta tarde nos vamos a reunir y vamos a decidir lo del día, que yo creo que el día para la emisión, creo que puede ser los viernes, es un buen día para tener esto. Ahora tendremos que hablar con Pilar para pasarlo los jueves y hablamos en estos términos un poquito del mundo de los videojuegos y de cómo funcionan y abrimos la mirada hacia este nuevo sector cultural, industrial, social también, donde tanta gente está participando, y así abrimos un poco la mirada, porque yo creo que una utilidad que puede tener este programa, que siempre hemos defendido desde su nacimiento, es que nos tiene que explicar bien el mundo en el que vivimos. Entonces, yo que soy un tipo que se deja absorber tanto, que le gustan tanto abrir los ojos a las cosas raras y nuevas, pues creo que para mí va a ser muy útil, porque es verdad que es un mundo que para mí es relativamente ajeno, pero lo vivo como un niño, descubriendo que efectivamente están cambiando mucho los paradigmas, están cambiando mucho las cosas, y oye, es una oportunidad extraordinaria para que la gente que sabéis, que jugáis, que conocéis, mira lo que nos ha contado Isa. Bueno, la vamos a incluir en el grupo de gamers, a mi amiga Isa Gracia, pero para que os hagáis una idea, ella es Project Manager de Google. Es cofundadora de las Sibilas y es especialista en políticas de igualdad y en violencia machistas. Es decir, es un perfil alejado de lo que algunos pensarían que es el estereotipo del gamer. Así que seguramente su contribución va a ser extraordinariamente útil para esto, así que le vamos a decir que participe también activamente y que nos hable también de esos videojuegos que nos decía de los videojuegos indies, y muchos de los cuales tienen filosofías que pueden ser muy educativas y muy pedagógicas también para los más pequeños, pero no solamente para ellos. Así que vamos a abrir un nuevo mundo, un nuevo espacio aquí en la cafetera. Bueno, nos vamos. A las 6, en todo caso, nos vamos a encontrar con el grupo de gamers y vamos a ir viendo a ver qué posibilidades que tenemos, qué podemos hacer. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Cuídase. Y hoy vamos a dar un abrazo muy especial, un reconocimiento y un agradecimiento. En primer lugar a Osquía e Iván, que han hecho este anuncio, se han hecho mecenas y nos han hecho este anuncio a través del programa. Van a tener un bebé. Enhorabuena, felicidades de verdad. También gracias a Virginia, que le ha regalado a Pilar, a una amiga que le abrió los ojos sobre el programa de la cafetera y le ha hecho de regalo una suscripción a la cafetera. Gracias, Virginia, corazón. Gracias, Pilar, también por acoger ese regalo, igual que a Guillermo Pérez, que le hizo este regalo a su compañera en el día de su cumpleaños, de su 40 cumpleaños, a Isabel Ordóñez. Gracias de corazón a todos por hacer posible este programa y viable este proyecto. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés, que no se te olvide. Gracias, hasta mañana. I drift away, speak to my heart, reminding me. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new.